dentro de las virtudes de las mejores prácticas internacionales, las alianzas público-privadas y la academia es justamente lo que permiten los diálogos, lo que permiten generar lo que en países desarrollados como en Australia, en algunos países asiáticos, se llaman los Policy Lab, los laboratorios de política pública. ¿A qué me refiero? Es justamente que antes de tomar decisiones se realizan simulaciones con todos los actores envueltos pues relacionados a un tema en particular y se realizan pues todas las observaciones, los estudios para que con ello se pueda tomar decisiones a nivel general. Así que felicito este diálogo con actores de diferentes sectores. Mi introducción de este panel va a ser muy general. Vamos a ir, mientras conversábamos en la introducción, vamos a ir de temas generales, en este caso lo que yo voy a hablar, a temas más particulares y más específicos. Y en esta parte voy a hablar de lo que ha sido un poco mi experiencia en la introducción, en la apertura de mercados y cómo funciona esta dinámica público-privada. ¿Por qué no se puede romper? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué bien manejada de una forma técnica puede generar definitivamente fuentes de trabajo, desarrollo, riqueza, en un marco de sustentabilidad y sostenibilidad? En ese sentido, Ecuador, como sabemos, y es uno de los temas que nos crea acá, es una potencia mundial en camarón. Pero también lo somos en recursos pesqueros. Somos muy, muy poderosos en atún. Ya vamos a hablar y otro expositor nos va a comentar acerca de por qué somos una de las flotas atuneras más grandes o más eficientes. Pero particularmente, ¿cómo llegamos a esos mercados tan lejanos en los que podemos vender nuestros productos? Solo por ponerles un dato, en el 2019, el 50% de las exportaciones del Ecuador de camarón se dirigieron a China. Y en el año 2011, cuando Ecuador pues exportaba a mercados muy tradicionales su camarón, como en Estados Unidos, y el banano era el primer producto de exportación, se empezaron a abrir nuevos mercados, como Corea del Sur, por ejemplo. En ese momento recuerdo que Ecuador no vendía ni un solo camarón. Por ahí unas muestras y hubo que hacer un trabajo de generar una plataforma mediante acuerdos con el gobierno coreano para que se permita el ingreso de camarón. Lo que quiero decir aquí es que las empresas por sí solas no pueden entrar fácilmente a todos los mercados del mundo, sobre todo a los mercados más desarrollados o que cuidan más los niveles de protección sanitaria. Japón, tenemos otros casos como en Australia mismo y por supuesto en otros de Europa. Entonces, dentro de este trabajo público-privado, ¿cómo hacen las empresas para vender? Bueno, vamos a dividir cuál es el trabajo del sector público, cuál es el trabajo del sector privado y cómo los dos se juntan en torno a un producto. Cualquiera. Yo voy a hablar ahora de camarón, pero podemos hacerlo para la anguila, podemos hacerlo para el calamar, podemos hacer el mismo ejercicio para el atún. Del atún hay una particularidad que les voy a hablar acerca de la demanda. Pero bueno, voy a continuar. En esta visión, en este trabajo público-privado, dentro de la experiencia de apertura de mercados, hemos visto que es fundamental contar con técnicos, con gente técnica que conozca de aspectos sanitarios. ¿Qué sucede cuando las autoridades de un país reciben, o cuando un importador quiere decir, yo quiero comprar un contenedor de camarón, o de manzana, o de mango, o de cualquier producto, el gobierno dice, a ver, vamos a verificar si existen los requisitos. No, usted no tiene los requisitos, no cumple, tiene que calificarse. Ahí, en ese momento, las empresas
no lo pueden hacer directamente. Entramos a un proceso de certificación sanitaria. En este proceso se realizan pues intercambios de mucha documentación, tanto de mercado, estadística, científica, de cómo es la producción, las variedades, en el caso de Ecuador, Banamey, y con todas sus particularidades. Y también la existencia de virus endémicos. Ese es uno de los temas más importantes. Entonces, las empresas empiezan a pedir a los gobiernos, necesito vender más, porque ya mi otro mercado está saturado, tiene mucha competencia. Recordemos que en el camarón competimos con grandes países como Tailandia y Vietnam, por ejemplo, que además tienen acuerdos comerciales, son parte de bloques comerciales como ASEAN, en el caso de Corea, en el caso de China, en el caso de Japón, con Vietnam, con Tailandia, Filipinas, etcétera. Entonces, tienen no solo lo que es el acceso arancelario, con ventajas de aranceles. En China, el camarón ecuatoriano paga el 5%, en algunas partidas paga el 2%. En Corea del Sur, 20% paga nuestro camarón. Pero nuestra calidad es tan buena, y esa es la segunda parte, el rol del sector privado, que ya lo voy a topar. A pesar de ese 20%, a pesar de competir con Perú, que está exportando ya camarón, a pesar de competir con Colombia, que se está metiendo ahí en la pelea, a pesar de competir con aranceles más bajitos que tienen estos países que he mencionado, además de los países del sudeste asiático, Ecuador llega y es uno de los líderes. ¿Por qué? Porque hemos generado economías de escala que nos permiten tener precios competitivos, pero además porque tenemos la calidad. Y eso es fundamental. En la calidad existen un montón de variables, muchas cosas, desde la clasificación, desde dónde están ubicadas las empacadoras de camarón, y eso es parte de los procesos que se los investiga y las autoridades sanitarias de los países, en este caso que van a comprar, pues llegan a certificar. Entonces, dentro de la calificación tenemos lo que es el acceso a mercados arancelario, lo que es aranceles, los impuestos, que eso se negocia a través de acuerdos comerciales. Por otro lado, tenemos lo no arancelario. Y esto es parte de lo que se va a estar hablando hoy. ¿Cómo está la legislación? ¿Qué nos permite producir? ¿Cómo podemos producir de mejor manera, con estándares de calidad buenos? ¿Cómo lo podemos hacer? Y aquí viene algún aspecto fundamental. Para que pueda ingresar un producto, y nos sucedió en el año 2010, en algunos mercados trataron de bajar un químico que se llama SO2, el metabisulfito, que sirve para mantener el camarón sin que se dañe, sin que se deteriore en el camino. Se echa esto, pero claro, tienen unas medidas. Normalmente, y lo que se usa ahora para largos trayectos, es 100 ppm, 100 partículas per 100 de esta unidad. Pero nos bajaron a 30, es decir, se le ponía solo muy poquito de este químico, y claro, cuando ya llegaba el camarón, ya llegaba dañado y obviamente era rechazado. Esa fue una primera negociación. Sí, señores, no puedes llegar. ¿Y cómo se demuestra científicamente que estos niveles de SO2 pues no son perjudiciales, sino que permiten mantener el producto en un estado que pueden llegar adecuadamente? Eso fue uno de los primeros retos que recuerdo nos tuvimos dentro de las negociaciones. Posteriormente, por publicaciones que sacan, y eso tiene que ver con calidad. Mucha gente confunde a veces en la congelación, en el IQF de un producto, salen algunas manchitas que es congelado, y la gente decía, esto es mancha blanca, y no era, pero así hay publicaciones amarillistas, y en ese momento, pues, el mercado reacciona. Y ahí también tenemos que hacer trabajos de lobby, de comunicación, y ante las autoridades para decir, no, esto no es, y pasó los certificados y pasó los chequeos de laboratorio. Pero las autoridades se preocupan muchísimo, como lo hace China, como lo hace México en este momento, con Ecuador. Y a veces, hasta certificar que efectivamente nuestro camarón no tiene este tipo de virus como la mancha blanca, cabeza amarilla, síndrome de Taura, entre otros,
en particular, la mancha blanca, que ya es endémica, donde sí hay presencia de cosas, pero se ha demostrado que no es perjudicial, que no afecta a la salud. Todo eso toca realizar un trabajo intensivo y nos bloquean el mercado en unos casos, como sucedió con el caso de Corea y como hemos tenido unos problemas con México. En México, en el año 2014 se identificaron 2 embarques con unos virus. Y aquí viene la parte política. Las empresas envían, no tuvieron los controles necesarios, o en los certificados que se enviaron, pues no estuvieron, la muestra de pronto no fue buena y nos cerraron el mercado para todos los exportadores. Ecuador estaba exportando 15 millones de dólares en ese momento, justo en un momento de crisis por enfermedad de la industria camaronera local. ¡Boom! Fue el momento perfecto y la excusa perfecta para cerrar el mercado ecuatoriano. Hay una correlación estadística. Si vemos una correlación entre cuando nos cierran el mercado por 1 o 2 contenedores que fueron identificados con virus, cierran el mercado para todo el Ecuador y hasta el momento, desde el 2014 hasta la fecha, no nos abren, a pesar de que ya se ha hecho todo el trabajo de inspección. Y a eso ya voy a decirles cuál es la responsabilidad que tenemos todos, público y privado. Pero se utiliza también como barreras encubiertas al comercio y con procesos muy, muy largos. Se nota claramente cómo baja el Ecuador y se empieza a recuperar la industria local, que ahora obviamente vende muchísimo más y pues ha ganado mucho espacio y competitividad en el mercado local y hasta exportan camarón. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso es importantísimo tener a técnicos siempre al frente de estas instituciones que manejan o estamos en el frente también para reaccionar ante este tipo de eventualidades y poder técnicamente y científicamente demostrar por qué no deben cerrarnos los mercados. En Corea del Sur empezamos una negociación en el año 2012 de requisitos específicos y esos requisitos, ya voy a ir avanzando a otros temas, se enfocaron en certificados sanitarios y también certificados de salud. Los certificados sanitarios ven el tema de antibióticos, metales pesados, los contenidos, y eso va a un tipo de autoridad. Los certificados de salud justamente ven el tema que ya les mencionaba de los virus. Entonces, uno establece y negocia un protocolo con una hoja claramente establecida, trae a los inspectores. En México llevamos inspectores, desde Corea llevamos inspectores, desde todo lado, desde China se han llevado inspectores de Ecuador, y ellos certifican que los procedimientos, la infraestructura de las empacadoras, las piscinas, los laboratorios, que todo cumpla con los estándares internacionales de tal manera que se pueda validar los certificados que emite el sector público, el gobierno de Ecuador, a las empresas privadas. Cuando las empresas privadas ya llevan ese certificado, envían el camarón, llega y ese certificado ya es válido, ya lo reconocen porque hubo esas certificaciones. Entonces, es un trabajo complejo y yo me voy a de aquí adelantar y es un criterio muy personal, una lectura. Pandemia, antes, después. En este momento nosotros nos enfocábamos, y este ya es el debate con China, esto va a estar en las noticias. Recuerden, antes negociábamos certificados de salud para temas de virus, de los endémicos, mancha blanca y todo. Luego, temas de metales y todo. Ahora ya se va a discutir, y esto quiero ponerlo ya en la mesa de debate. Y esto tiene que ser debatido públicamente. ¿Qué va a suceder con la gente que trabaja en las camaroneras? El tema de un certificado de vacunas COVID. Muy pronto nos van a pedir que todo el personal, lo que antes no se pedía, que todo el personal esté vacunado para también garantizar que no existe el traspaso, ahora que hay un debate de posiblemente el tema de que esta de COVID se originó en alimentos congelados, procesados. Tenemos que cubrirnos y ya tenemos que empezar a ver las políticas nacionales para adelantarnos a lo que nos podrían pedir o sentar precedentes y ser ejemplo en el mundo. Termino con lo siguiente. ¿Cuál es el rol del sector privado? La calidad. En un contenedor van 180,000 cajas de 2 kilos cada una de camarón. Es una inversión enorme. A cada contenedor, $150,000. El momento que dañan la producción o que algo pasa con el congelamiento, pierden ese dinero.
Pero ¿qué pasa cuando llega allá y la empresa de logística no mantuvo la cadena de frío? Tenemos que trabajar en logística. Ese es otro de los retos, cómo mejoramos la logística, cómo certificamos. Y por el tema del tiempo, también, ¿qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad del sector privado? Cuando mandan un camarón a otro país, como a China, por ejemplo, y llega dañado, ellos no dicen, esta empresa es mala. Ellos dicen, el camarón del Ecuador es malo, el banano del Ecuador es malo, la pitahaya del Ecuador es mala. Cada empresa representa al país y a toda su industria cuando ya llega afuera. La responsabilidad de las empresas es fundamental y por eso, por este trabajo público-privado, es que Ecuador sí ha llegado a ser importante y un jugador muy importante en esto. Finalmente, en el tema de atún, obviamente, tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos inversión atuneras de Starkey's, Dongwon, que son empresas, bueno, Dongwon es dueña de Starkey's, que empacan. Ahí sí, nosotros tenemos, pero cuando Ecuador importa mucho del atún, es porque son pescados con barcos de bandera. Esto ya lo va a explicar, pues tengo entendido mi colega Guillermo, cómo funciona esto, pero también tenemos que buscar esa inversión para seguir procesando y exportando desde el Ecuador, generando trabajo. Es muy importante atar los temas de inversión a nuestra infraestructura y también generar todos los encadenamientos productivos para larvas y toda la cadena. Ahí también necesitamos encadenamiento productivo y ese es otro de los temas en los que tenemos que trabajar. Hay mucha demanda, yo puedo hablar mucho más, pero me voy a despedir hasta posteriormente cuando existan preguntas. Simplemente dejo porque sé que se va a hablar de el calamar gigante, de la anguila, y hay muchísima demanda y Ecuador no ha podido cumplir todavía con esa demanda, pero los criterios técnicos del por qué, pues los va a hablar posteriormente otro expositor. Muchas gracias